En mi caso, que es creo que una de las excepciones, yo tuve mi diagnóstico muy cerca de cuando comenzaron mis síntomas, lo cual no es habitual, porque lo habitual es la odisea diagnóstica en la mayoría de los casos, es decir, se tarda de 3, 5 y más años en llegar a un diagnóstico cierto, por desconocimiento de la enfermedad a nivel médico, también porque, bueno, la enfermedad no se manifiesta en toda su magnitud de entrada y simula otras enfermedades, y también porque tiene características especiales como cursa en forma ondulatoria, con brotes y con periodos de tranquilidad. Digamos, esto es como que desorienta, ¿no? A nivel médico. Por eso digo que para mí, digamos, fue una excepción llegar a los 3 meses en que comienzan mis síntomas a tener un diagnóstico. Eh, en esto confluyen varios factores. En primer lugar, porque di excepcionalmente con un experto, un médico reumatólogo experto en lupus, de entrada. O bueno, no tan de entrada porque, digamos, semanas antes o meses antes recorrí algunos otros médicos. Yo comencé con fiebre muy alta recurrente, sin mediar ninguna infección, con mucho dolor articular, mucha tumefacción de articulaciones, de quedar postrada, eh, aftas en la boca, una fatiga extrema, anemia, dolores musculares, eh, digamos, todos, como ven, síntomas que son comunes a otras enfermedades, ¿no? Pero quizás en mí lo que orientó el diagnóstico fue que tuve pericarditis, es decir, que comenzó afectando órganos internos, y bueno, la experiencia del médico y bueno, mis análisis de laboratorio específicos hicieron que pudiera dar con ese diagnóstico, ¿no? Bien. Teresa, te hago una consulta, hago unas dos preguntitas y ahí pidió la palabra Ignacio Kaufman. ¿Sí? Antes de que te dieran el diagnóstico, vos dijiste que, bueno, tuviste bastante suerte desde tus síntomas hasta el diagnóstico, fueron solo 3 meses. Eh, Fuiste medio una afortunada. Ahora, antes de que te dieran el diagnóstico, ¿vos conocías la palabra lupus? Para nada, nunca en mi vida había oído hablar, como le pasa a la mayoría de la gente que tiene este diagnóstico, ¿no? Más en aquella época, hace 35 años, además, bueno, yo no estaba en el tema enfermedad, yo era una persona del lado de los sanos, no, nunca me había preocupado si tenía articulaciones, si me dolía el ojo, el oído, no, era como asumido, es decir, uno siente que tiene todas esas cosas, que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene manos, que tiene articulaciones, cuando empiezan a afectar, ¿no? Cuando empiezan a molestar, ahí te das cuenta, es decir, yo no sabía que tenía tantas articulaciones en el cuerpo, por ejemplo. Y cuando iba a los médicos, por ejemplo, tomaba un colectivo, el hecho de tener que tomarme de un asiento o de un pasamanos era una cosa tremenda, sí, porque era todo era articulación y todo era dolor. Así que no sabía para nada, inclusive yo estaba trabajando, si estaba en plena actividad, porque me tomó muy joven, como sucede en la mayoría de los casos, afecta a mujeres, mayoritariamente a mujeres en edad fértil, en edad productiva, donde estás comenzando con todo, con tu carrera, con tu pareja, con tu familia. Así que fue un gran impacto. Y yo estaba trabajando, este, había tenido algunas internaciones porque empecé a tener problemas,
Y cuando ya me había, me preguntaban, ¿no? ¿Qué me decían los médicos? Y yo ingenuamente decía que tenía les. Me dicen que tengo les. Ellos sí se ocuparon de informarse qué podía ser el les, como suele ocurrir. En definitiva, perdí mi trabajo, ¿no? No expresamente por ese motivo, pero sí fue por ese motivo. Así que sí, no, era una cosa totalmente misteriosa y incierta, incierta Sí. totalmente. Ahí algunos ya pidieron la palabra. Les cuento a los últimos que se estuvieron sumando. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, ahí en el chat, pongan, pida la palabra y vamos haciendo lista de oradores y vamos hablando. Bueno, había pedido primero la palabra Ignacio Kaufman. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Juan. Mi, Buenas tardes. mi pregunta es, ¿tuvo que modificar algún hábito o alguna costumbre luego del diagnóstico? En verdad fue un antes y un después en mi vida. Suele ocurrir esto. El, digamos, la enfermedad en general, pero este tipo de enfermedad cuando ocurre, digamos que irrumpe, no solamente viene a irrumpir dentro del cuerpo, sino que ocurre dentro de un tiempo personal, biográfico, dentro de un momento de actividad, dentro eh, de un momento vital que indefectiblemente cambia. Eh, si bien no hay dos casos en lupus, pero en general sí es un antes y un después. Primeramente porque es un camino que hay que atravesar de incertidumbre, incertidumbre tanto para el médico que te trata como para uno mismo. Uno va no sabiendo qué pasa con este cuerpo que antes funcionaba tan bien, qué pasa cuando uno necesita para vivir el día indefectiblemente tomar medicamentos, cuando antes no había tomado absolutamente nada. Yo además provenía del mundo de la danza, del teatro, eh, digamos que había desde muy pequeña, trabajé mi cuerpo como instrumento creativo, como instrumento de profesión, me había preparado siempre en este sentido. Entonces, en ese momento era el instrumento el que se me venía abajo, ¿no? Eh, digamos, de aquel movimiento que digamos, dirigía mi vida, este, me encontraba con la inmovilidad. Es decir, yo estuve en los 10 primeros años, mi compromiso fue articular, muy importante de estar postrada y de salir de esa postración solo con eh, recibir corticoides en alta dosis o dosis de ataque. Solo podía levantarme y ser nuevamente, de estar otra vez en movimiento gracias a esa medicación. Yo inclusive a veces recuerdo, ¿no? En aquellos momentos que por supuesto me revelaba tomar esos medicamentos, ¿qué pasa si me olvido de tomar esto, ¿no? ¿Qué pasa si hoy no lo tomo? Quería como provocar, ¿no? Que no puede ser que yo tenga que depender de esto para vivir mi día. Y cuando no lo tomaba, a las horas me comenzaba a tocar el hombro, el codo, las manos, y me daba cuenta que sí, que para vivir ese día tenía que tomar medicamentos, no me quedaba otra. Y bueno, y a lo largo del proceso, sí,
hay que cambiar muchas cosas. Mucho tiene que ver con el estilo de vida, con las actitudes, con muchas cosas, sí. No sé si contesto a tu pregunta. Buenísimo, muchas gracias, Teresa. No. Gracias, Ignacio. Pidió la palabra Carla Sarami. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Carla. Teresa, yo tengo dos preguntas. No sé si por casualidad recuerdas cuáles fueron tipo los diagnósticos diferenciales que te iban descartando antes de llegar al diagnóstico final. Y te quería preguntar, ¿qué fue, o sea, qué fue lo que orientó tan eficazmente tu diagnóstico para que en lugar de que fuese años, fuese algo de meses? En verdad, yo comencé con un compromiso así como el que contaba, ¿no? De fiebre alta y sobre todo articular, es decir, de no poder moverme. Lo que pasa es que yo tengo muy claro el detonante de esto, ¿no? No la causa, sí el detonante, que fue el fallecimiento de mi mamá. Cuando falleció mi mamá, yo caí en una depresión, no me levanté por 15 días de la cama. Y ya en esos 15 días comencé a sentir dolores articulares, que yo dije, bueno, es por estar acá, es, es por esta inmovilidad que estoy teniendo. Pero bueno, después se complicó con todo este proceso de fiebre, de angina, de cansancio, de fatiga extrema. Eh, Así que digamos que no tuve muchos nombres. Buscaban, buscaban, pero no sabían qué era. Recién cuando llegué a este experto en lupus, este, él conociendo, digamos, laboratorio específico, eh, y esto que decía, ¿no? Que empecé a tener pericarditis. Esa pericarditis yo creo que fue lo que orientó el diagnóstico, por supuesto desde la experiencia de este médico, ¿no? Así que fue llamativamente muy rápido. No es así, no es así en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes pasan años siendo tratados por otras enfermedades, tomando medicamentos que no apuntan a lo concreto del lupus y viendo deteriorada su salud y aumentada su ansiedad y su incertidumbre, ¿no? No Muchas sé, gracias, Teresa. no. Muchas gracias, Carla. Sigue en la lista de oradores Micaela Lupinacci. ¿Está por ahí? Hola, sí, soy yo, José Micaela. ¿Qué te pasa? Yo también tenía dos preguntas. Una era más puntual, es si al momento del diagnóstico testearon a los familiares también para saber si contenían los anticuerpos. Y No después, te entendí, no te si al entendí. momento que hicieron el diagnóstico de lupus, eh, testearon a tus familiares para saber si había una carga genética o si podían llegar a tener los anticuerpos por más que no tengan los síntomas. No, No no, hicieron ningún. en absoluto. Además, no tendría tampoco sentido, Okay. porque el lupus, si bien tiene una predisposición genética, Sí. digamos que hay individualizados una cantidad de genes que son compatibles con lupus, no por poseer esos genes va a despertar la enfermedad. Es decir, no es hereditaria, hay una predisposición genética que puede despertar o no a lo largo de la vida, pero necesita de factores ambientales, de factores externos, de factores hormonales, de factores medioambientales, de factores de estilo de vida. Eh, digamos, es epigenética el lupus. Por eso no es solamente el gen
el gen solo no tiene la fuerza suficiente para producir la enfermedad. Necesita de estos factores. Por eso pensamos, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, lo importante que es tomar conciencia de qué cosas nos hacen enfermar, ¿no? Porque muchos familiares, cuando vienen a Lua, dicen, yo tengo lupus, ¿puede mi hijo tener lupus? ¿Le puedo hacer algo? ¿Mi hermana puede tener lupus? Nosotros lo que le decimos es que no se puede hacer nada para prevenirlo, pero sí lo que se puede hacer es enseñarles o marcarles el camino para que sepan vivir la vida de una manera saludable, de una manera feliz. Es eso, es eso lo que ayuda. Por eso pienso en mi fantasía que si la humanidad avanzara, ¿no? en su crecimiento, en su sabiduría, quizás, ¿por qué no?, pudiéramos nosotros modificar con nuestro estilo de vida, con nuestras actitudes, con nuestro cuidado del planeta, con todo lo que esto implica. Pienso, si alguna vez no podríamos nosotros ser más fuertes que esa predisposición genética y trasladarlo eso a nuestros descendientes, ¿no? Quizás es una fantasía, pero hay un científico que habla de eso. El gen por sí solo no puede producir la enfermedad. Vale. Y después tenía otra pregunta más personal para vos, después de haber vivido todo este tiempo con lupus, porque imagino que te lo diagnosticaron, como contabas, de joven. ¿Qué es lo que vos padeciste más de la enfermedad? No solo en cuanto a síntomas quizás agudos o en alguna secuela que se pueda haber quedado, sino también quizás si fue engorroso el tratamiento, o los chequeos, o como contabas con lo del trabajo, el tema del estigma. ¿Qué es lo que vos padecés o sentís que durante toda tu vida resalta más en cuanto a qué te padeciste más en cuanto a esta enfermedad? En cuanto a lo que padecí más, Claro, vos como persona. y bueno, hubo muchas etapas, ¿no? Muchas etapas. En un principio, digamos, fue una bomba en mi vida, porque que esto es lo importante por ahí de que quiero transmitir, ¿no? Es decir, porque cuando el cuerpo enferma, no es solamente lo que el médico ve que el cuerpo enferma. Nosotros, cuando llegamos a la consulta médica, llegamos con un cuerpo enfermo, pero trayendo toda nuestra biografía encima, es decir, toda nuestra circunstancia de vida. Entonces, ese impacto en la vida diaria es lo que es difícil de comprender, porque esos son factores de sufrimiento que uno añade al dolor físico de la enfermedad. Llega el factor de sufrimiento cuando perdés tu rol en la familia, perdés tu rol en el trabajo, cuando desconoces tu cuerpo, cuando tu cuerpo pasa a ser un otro desconocido, al punto de no reconocerte vos y de que no te reconozcan los demás, ¿no? Sobre todo por la ingesta de medicamentos que, digamos, traen consecuencias cosméticas graves, y que hacen que realmente seas otra persona, inclusive no solamente en lo exterior, sino en tu capacidad de hacer cosas, en tu creatividad, porque sos otra persona, hasta que barajas y das de vuelta, ¿no? Pero esos son procesos largos
que indefectiblemente tiene que ir acompañado de la terapia médica. El médico no puede estar ausente de esta voz, de esta vivencia en la vida diaria, porque no te puedo decir solamente qué hacer, vos tenés que hacer tal cosa, te tiene que decir también cómo hacerlo eso, porque eso cambia de persona a persona, de circunstancia a circunstancia. Uno tiene que salir del consultorio con un plan real, cierto, realizable, porque si no esto atenta contra la adhesión al tratamiento, y no adherir al tratamiento en enfermedades como lupus puede costar la vida. Pero hay mucha gente que deja los tratamientos, porque es imposible realizarlos, porque llegás a un punto que, bueno, que los medicamentos tienen tales efectos secundarios que te planteas si no es peor el efecto secundario que la enfermedad, digamos, ¿no? Eh, digamos, una vez que eso revierte, porque tampoco es para siempre este estado de cosas, cuando uno se va informando, ¿no? Porque la información es una herramienta imprescindible. Hace 35 años, cuando yo tuve diagnóstico, no había internet, no te decía nada, los médicos no daban ninguna información. Yo recuerdo que iba a los consultorios médicos y mientras esperaba, miraba a la gente alrededor y decía, ¿quién de estas personas tendrá lupus? Porque la fantasía de uno es que es la única persona en el mundo que padece esto. Y no es así, pero bueno, esa es la fantasía en ese momento, ¿no? Y posteriormente, bueno, siempre lo que acompaña es el miedo a lo desconocido, la incertidumbre de si vas a tener otra crisis, de si podés, de si podés empezar algún proyecto y no se te va a frustrar, de si podés hacerte responsable de algo con un grupo y si después no puedo seguir, es decir, te coarta muchas cosas, ¿no? Porque es incierta, es decir, estos síntomas van y vienen sin previo aviso. eh, y aunque uno haga las cosas bien o cree que haga las cosas bien, la enfermedad tiene su carácter, este, tiene su fuerza y puede volver a batirte, ¿no? Así que bueno, es un ir aprendiendo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucas era, ¿no? Micaela no, Lucas era, ¿no? Sí, sí, Lucas, gracias. Lucas, bueno, muchas gracias, Lucas. Bien, sigue ahí en la lista de oradores, está Inés, les cuento a los últimos que se conectaron, cualquiera que quiera hacer una pregunta, escriba ahí en el chat, pido la palabra y ahí vamos haciendo lista de oradores. Bueno, está Inés Rebolini, había pedido la palabra. Sí, yo era con respecto a, conozco de Instagram, la red social, una chica que se llama The Food Alchemist, que como que promueve curarte o tratarte las enfermedades autoinmunes desde la alimentación. No sé si se usa o es como muy irreal, pero mandan muchos testimonios que algunos con lupus también, cambiando la alimentación desde dejar de comer harinas, azúcar, no sé, hay una cantidad de cosas, dicen que bajan un montón los medicamentos que tienen que tomar, que como que mejora. Sí, la parte de nutrición que todavía no se le da el lugar que tiene a nivel médico, es muy importante. Es una parte del cambio de estilo de vida, ¿no? Y sí, dejar las harinas, dejar los azúcares, todo eso lo que hace es disminuir la inflamación, que es la base de esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria. Digamos que es un componente muy importante. Yo no hablaría nunca de cura del lupus. El lupus puede entrar en remisión,
pero el lupus hasta el momento no puede decirse que se cura. Es una enfermedad que entra en remisión, es decir, podés estar muchos años como estoy yo por ahora, en remisión, pero digamos que hay que estar alerta. Digamos, el lupus es muy complejo, es una enfermedad que todavía tiene muchas aristas desconocidas, se está investigando mucho. Todos los medicamentos que hay en realidad es para paliar los síntomas. Y hay otros medicamentos que se están estudiando desde hace años ya, que son los biológicos, que apuntan más a qué es lo que gatilla el despertar de la enfermedad, ¿no? Este camino, digamos, que es el que conduce quizás a una visión más verdadera de la enfermedad. Sí, esos factores del estilo de vida, de la nutrición, el ejercicio físico, buscar recursos, digamos, que ayuden a tu interior, que te ayuden a hacer un proceso, un trabajo interior que es totalmente necesario para poder convivir con la enfermedad, son siempre recursos sumamente necesarios. Eh, pero de ahí a decir que eso va a ser dejar la medicación y a curar, eh, creo que no lo creo, no lo creo. Yo a la enfermedad le tengo respeto, Yo sé que si bien no tengo crisis desde hace mucho tiempo, aunque tengo algunos amagues eh, cuando, cuando no puedo registrar mi límite de estrés, entonces ahí algo me pasa y, y vuelvo a tener, digamos, un inicio de los compromisos orgánicos que tuve. Este, digamos, hay algo que se desequilibra, ¿no? Y yo sé que es posible que vuelva a tener otra crisis, pero sé también que no va a ser igual a las que tuve años anteriores, porque yo estoy distinta, yo tengo información, lo cual me da un cierto, un cierto control respetuoso sobre la enfermedad, sé cómo cuidarme, eh, nadie más que yo sabe cuando algo empieza a no funcionar en mi organismo y entonces no espero a que esto se complique para ir a la consulta médica, ¿no? Eh, eh, es así, sí, ayuda mucho todo eso, pero no diría nunca que el lupus es curable por alguna de esas cosas. Está bien, gracias. Gracias, Inés. Ahí Carla Cerami pidió la palabra. Gracias. Teresa, tengo tal vez ahora una pregunta más hacia un plano emocional. Digamos, dentro de todo lo que fue este proceso, desde que fue el diagnóstico, desde que comenzaste el tratamiento y los cambios, hasta la situación actual, que ya figuras en la Asociación de Lupus de Argentina y todo eso, como cuáles fueron esos cambios, tal vez a nivel psicológico y emocional, que más tuviste que trabajar. No sé si me expliqué. Sí. Sí, es muy difícil detectar exactamente, ¿no? Pero eh, creo que en mi caso particular, digamos, el inicio de mi, digamos, de mi, ¿cómo decirlo? De mi nueva visión de esto que me tocó, de estas circunstancias que me tocó y que no esperaba para mi vida, nunca esperé que me pasara esto, nunca esperé que el contacto con los demás fuera a través de esta enfermedad. Eh,
creo que a mí me ayudó muchísimo el hecho de que a los 6 meses de mi diagnóstico yo quedé embarazada. Así que para mí eso fue, la verdad que algo totalmente milagroso, porque pensaba que cómo había podido generar, ¿no?, una enfermedad como lupus y a su vez podía generar una vida y una vida sana. Así que eso para mí fue la principal ayuda que tuve para seguir adelante y para encontrar salidas, para empezar a abrir todas las puertas que había ido cerrando. Menos mal que no tiré el picaporte, porque hubiera estado perdida, pero el picaporte me lo guardé. Así que ahí se empezaron a abrir las puertas. Después, otro hito muy importante fue que yo me conecté en el primer simposio que hizo la Asociación de Lupus, el primero en el año 93. Salió en el diario un aviso que decía: si usted padece lupus, en el diario, Clarín, si usted padece lupus, primer simposio inaugural. Digo, están hablando de mí. Eso para mí fue una sorpresa increíble. Y fui a ese simposio en el Teatro La Plaza. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que encontré el Teatro La Plaza tiene alrededor de 400 localidades. Lleno, lleno. Todas las localidades ocupadas. Eso para mí también fue un antes y un después. Es decir, me puso en perspectiva la enfermedad. Es decir, yo hasta ahí pensaba que era la única. ¿Y cómo puede ser que este teatro esté lleno de personas que están padeciendo algo similar a lo mío? Así que ese intercambio, esa nueva mirada de la enfermedad, ver que otros padecían cosas similares, eso también cambió todo, ¿no? Porque ese miedo que siempre tuve a lo desconocido, a lo incontrolable, eso se fue perdiendo, con la información, con el intercambio de experiencias y bueno, ya con el involucramiento activo en la asociación, ¿no? Y ahí también el hecho de poder intercambiar con otros pacientes que venían a contarnos lo que estaban padeciendo. Digamos, yo tengo oídos entrenados para escuchar eso, porque yo sé de qué están hablando, porque yo estuve ahí y puedo estar en cualquier momento otra vez, pero yo conozco qué es lo que está diciendo. Entonces, el hecho de poder decirle esto es transitorio, yo lo pasé, pero no creas que es para siempre, esto va a pasar. Es como un boomerang, ¿no? Uno da y recibe. Esa experiencia también es muy enriquecedora eh, y te da otra perspectiva de todo. Uno aprende del otro, aprende de las experiencias, por ahí uno ayuda a encontrar atajos en otros, porque hay caminos que uno ya recorrió y que ve que el otro está yendo equivocadamente, ¿no? Aunque cada uno hace su experiencia, porque cada uno tiene su historia de vida particular. Y después, lo que también me ayudó es que tuve ayuda terapéutica, la sigo teniendo. Eso también fue de gran ayuda, es de gran ayuda. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Carla. Teresa, te hago una consulta. A ver, me retrotraigo a muchos años atrás, cuando básicamente empezó. En el momento en que
O sea, en algún momento vos estuviste en un consultorio médico y estuviste con un médico que fue el que te dijo definitivamente el diagnóstico de lupus. ¿Cómo fue ese momento en que el médico te transmitió y te dijo, vos tenés lupus? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste vos cuando escuchaste del médico? Porque vos venías hacía unos meses que estabas ahí, hasta que de repente vos estás frente a un médico y el médico te dice este diagnóstico. ¿Vos cómo te sentiste? O sea, ¿te sorprendió o no te sorprendió? ¿Sentiste que se te vino el mundo abajo, que se terminaba todo? ¿Se te vino a la cabeza tu mamá? ¿Qué es lo que sentiste en ese momento cuando te lo transmitió el médico? ¿Considerás que te lo transmitió de un modo adecuado el médico o no? ¿Utilizó palabras correctas? ¿Vos qué sentiste cuando te lo transmitió el diagnóstico? En realidad, el nombre no me dijo mucho porque no tenía ninguna información. Pero me dio una cierta tranquilidad el saber que esto que me estaba pasando, que cada día era distinto, es decir, cada síntoma era distinto, este, voy a traer una imagen que tenía en aquel momento, que ya no la tengo, no es la mía, ni quiero que nadie la tenga, pero sé que muchas personas pasan por ese momento, ¿no? Yo sentía que tenía un monstruo en mi interior que no sabía por dónde iba a despertar. Es decir, yo sentía que tenía un depredador en mi interior que podía hacer lo que quisiera conmigo y que solamente ese tratamiento médico podía aliviarme esporádicamente, digamos, pero no sabía hacia dónde iba. Yo era lo que sentía, a mí el nombre, la verdad que me dio la tranquilidad de, bueno, por lo menos el médico sabe que está tratando eso, el les, pero para mí no era nada, era una palabra. Pero bueno, me dio tranquilidad saber que él sí sabía qué es lo que había que hacer. Este, pero a lo largo, digamos, de- después de los sucesivos médicos que tuve que ver, porque el tema del lupus es que como puede afectar varios órganos, yo tuve en dos oportunidades, posteriormente a mi compromiso articular que desapareció de la noche a la mañana después de 10 años, eh, tuve compromiso renal en dos oportunidades y compromiso neurológico, si tuve cerebritis lúpica en dos oportunidades. Entonces, digamos que tuve que acudir a distintas especialidades, lo cual lo que te trae es una sensación de fragmentación, ¿no? Es decir, yo era mi riñón, mi cerebro, eh, eso era, estaba fragmentada, es decir, yo no era un yo, eh, no era un yo para el médico integrado, sí lo era para mí, que me veía de esa forma tan fragmentado, ¿no? Entonces, ahí tenés como confrontar con varias especialidades. Y el primer desafío que uno tiene cuando ingresa en este mundo de la enfermedad, es uno de los desafíos, es el lenguaje médico, es la brecha médica, ¿no? Lo que para el médico es cotidiano, son palabras cotidianas que tienen un significado determinado, una definición. Para nosotros los pacientes son palabras desconocidas, son palabras que al ser, al no tener un significado concreto, al no poder procesarlas, son palabras amenazantes, son palabras que, que vienen a amenazar, que vienen a poner en peligro nuestra integridad. Entonces, este primer, el primer desafío, que es el de entender lo que dice el médico,
traerlo a nuestra cotidianeidad es un trabajo muy duro, porque me acuerdo en la lesión renal, una biopsia. Ajá. ¿Qué es una biopsia? ¿Qué es una biopsia que tan fácilmente se dice? Mientras el médico decía biopsia, era así enralentado, me decía biopsia. A mí me tardó en entrar esa palabra, como si viniera en una cosa tan lenta, ¿no? ¿Qué era una biopsia? ¿Qué implicaba esa cosa invasiva? ¿Qué implicaba para mí eso? ¿Qué riesgo tenía? Y si eso no es fácilmente eh, explicable con términos que uno lo pueda entender. Entonces, ese es un primer desafío que realmente perturba mucho. Eh, no sé, me fui, ¿qué más me preguntaba? No, está bien. No, yo me sentí contestado. Ahí pidió la palabra Micaela Lupinocci, Sí, hola. o Lucas. Te quería preguntar, Teresa, porque hay varias enfermedades que no solo afectan a la persona que porta la patología, sino al núcleo familiar. No te escucho bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Ah, que hay otras enfermedades que, por ciertas características que tiene la patología, no afectan solo a la persona que cursa con la patología, sino al núcleo familiar, a cómo se desenvuelve el día a día. Quería saber vos, en particular en tu caso, cómo evolucionó, cómo sentiste que tu patología afectó a tu núcleo familiar, a las relaciones que vos tenés con las personas cercanas, tus parientes, cómo conectaba a tu hija, si te sentiste contenida por ellos, si sentiste que entendían lo que te sucedía, o lo entendiste capaz más cuando conociste a otras personas con lupus. Eh, yo, digamos que transcurrí la mayor parte de mi enfermedad con un bebé, ¿no? Es decir, así que estuvo complicado. Y mi problema articular, sí, hubo un cimbronazo, claro que sí, dentro de mi familia, pero creo que nos fuimos adaptando. eh, Hubo etapas porque el tema es que si uno, como paciente, no sabe qué es lo que le está pasando, ¿qué pueden saber nuestro entorno familiar, ¿no? ¿Qué puede entender nuestro entorno familiar lo que nos está ocurriendo? Entonces, a veces también nosotros pretendemos que adivinen, ¿no? No comunicamos, entonces nos enojamos porque no adivinan cómo nos sentimos. Y esta enfermedad, el lupus sobre todo, al ser una enfermedad visceral, fundamentalmente, digamos que es una enfermedad invisible. Es decir, puede haber momentos en que uno se ve muy bien, pero nadie sabe lo que está pasando uno interiormente, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Es decir, entonces, eso es muy difícil de comprender el hacia afuera. Eh, yo creo que tuve una buena contención. Me ayudó mucho el enfocarme en la crianza de mi hijo. Eso me ayudó muchísimo. Este, pero sí, el tema familiar, de la contención familiar, es un tema muy, muy crucial, ¿no? Porque hay distintas reacciones, porque cada familia es distinta. A veces la enfermedad viene a poner blanco sobre negro una situación vincular que ya estaba, ¿no? Situación de parejas. Hay muchas deserciones en las parejas, en los pacientes con lupus. eh, Hay personas que se enojan, que se enojan con el paciente, pero es que es, digamos, también comprender, ¿no? Que se enojan por el dolor del otro, porque no saben qué hacer con ese dolor del otro, ¿no?
se sienten como impotentes ante esa situación del ser querido que está sufriendo, ¿no? Hay otros que acompañan, como en mi caso, hay otros que niegan o dan consejos como, ya te va a pasar, salí a tomar aire, mírate una buena película, ¿no? Esas cosas que para el paciente son tremendas. Eso es tremendo, tremendo que te descalifiquen en tu dolor, en tus síntomas. Eso es, a uno lo hace sentir muy solo, muy, muy vulnerable. Pero sí, es todo un trabajo y también es un trabajo el cuidar a los cuidadores, ¿no? Porque hay cuidadores que, digamos que cuando el paciente eh, depende, porque en algún momento perdés tu autonomía, dependés del otro para bañarte, para peinarte, para cepillarte los dientes, ¿no? El dolor físico y la fatiga puede ser tan extrema que te impide hacer esas cosas habituales de tu vida diaria. Entonces, cuando vos dependes así del otro, es como que se establece también una dependencia y una sobreprotección eh, de la cual uno también quiere liberarse. Así hay muchos factores, ¿no? Y hay que pedir ayuda, ayuda externa. Si uno no puede solo, hay que pedir ayuda externa. No, no me parece. Gracias, Lucas. Bueno, acá tengo una última pregunta, así ya vamos cerrando, si les parece. Igualmente, mientras la hago y mientras Teresa contesta, si quiere algún otro preguntar alguna otra cosa, siéntanse en total libertad, ¿sí? Pongan ahí, pide la palabra y preguntan, no hay ningún problema. Te hago una consulta. Teresa, viste, bueno, como todos sabemos, y vos también contaste, es una enfermedad que remite y recidiva. En los que por suerte en vos ya hace casi 20 años, 19, que está en recidiva. Ahora, en los periodos en que la enfermedad remitía, ¿sí? Que volvía a atacar, ¿vos pudiste identificar algún factor emocional o te estaba pasando algo en ese momento de tu vida en particular que justo en ese entonces la enfermedad se manifestaba de nuevo? ¿Pudiste identificar cada vez que había una recidiva algún factor así? Sí, sí, el estrés, el estrés. Es decir, cuando no registro mi límite de estrés, ahí comienza, sobre todo a mí, lo que veo que se repite es el tema neurológico. Eh, digamos que la parte renal está totalmente controlada, eso, pero el tema neurológico, cuando me expongo a hacer situaciones de mucho estrés, comienza a amagar por ese lado, ¿no? Este, eh, y además, yo creo que también aunque uno no lo logre, ¿no? Es también, quería agregar esto, no sé si tiene mucho que ver con lo que me preguntas, pero quería agregar esto, que en general somos, sin querer acá plantear ninguna teoría psicológica, pero en la experiencia que vemos, ¿no? Con los pacientes y con la propia experiencia personal, en general se da una constante en nosotros, y no solamente en lupus, sino en las enfermedades autoinmunes en general, ¿no? Que es una personalidad que busca mucho el perfeccionismo, la sobreexigencia, el no poder decir que no, el, el siempre estar para afuera, estar para los demás, y a último momento estamos para nosotros. Eh, Hay una actitud que, bueno, debe tener sus distintos motivos, pero hay una actitud, una constante de esto, ¿no?
esa sobreexigencia al máximo, y siempre pienso, ¿no?, que increíble que nuestro sistema inmunológico hace eso, nos toma como ajenos, toma lo propio como ajeno y lo ajeno como propio. Y es lo que hacemos en nuestra actitud de vida en general. Hacemos eso, vivimos así, vivimos hacia, para los demás primero, y después nos cuesta acordarnos de nosotros. Entonces, bueno, esta es una cuestión profunda a trabajar, digamos, que uno lo tiene consciente, lo dice, lo comparte, pero es una constante que día a día hay que trabajar sobre eso, ¿no? Si no, no se logra cambiar totalmente. Esto tendría que ver con esos factores ambientales y personales que uno podría modificar para que alguna vez estos genes pierdan poder y pierda efectividad y gane la parte energética de salud que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que esta parte saludable venza a la otra. Concuerdo, Teresa, con eso que decís. Muchas veces estamos como más pensando en el otro y que nos olvidamos de nosotros. ¿Sí? Y todas las enfermedades autoinmunes muchas veces es eso. ¿Sí? Me parece, siempre me pareció muy interesante este punto de vista que le das. Me encanta a mí en particular, porque bueno, ahora lo vemos con diferentes enfermedades autoinmunes, pero hay otras patologías, ¿sí?, que justamente uno le da tanto al otro, tanto que se olvida de uno mismo. Bueno. Teresa, mira, ahí tenemos una última pregunta de Carla Sarani. ¿Está por ahí, Carla? Sí, sí, acá estoy. Teresa, justo bajo la admiración y el respeto que ha surgido por toda esta experiencia que has narrado, y justo desde toda esa experiencia que has adquirido, ¿qué te dirías a ti misma si pudieses ir al pasado, cuando te dieron el diagnóstico, cuando comenzó la época de los dolores fuertes en las articulaciones? No entendí la pregunta. O sea, como todo lo que has aprendido en este trayecto de lo que fue el proceso de lupus, ¿qué consejo te darías a ti misma si pudieses, digamos, ir como a cuando te diagnosticaron y te tuvieses que dar unas palabras de aliento o algo por el estilo? Eh, y bueno, que no todo está dicho, ¿no? Es decir, cuando uno se enfrenta al, al diagnóstico, después al tema de que es una enfermedad crónica, yo recuerdo siempre que en aquel momento pensé, esto quiere decir que es para siempre, es para siempre. Eh, digamos, esa sentencia, digamos que fue muy fuerte y, y marcó mucho tiempo mis, digamos, mis proyectos, ¿no? Es decir, eh, mis, mis miedos a iniciar cosas, a meterme, a meterme en proyectos grupales, pero bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta que bueno, esto se hace paso a paso, ¿no? Y que el deseo de vivir, el deseo de vivir, ese deseo que, digamos que en primera instancia sentí tan fuerte, ¿no? Cuando quedé embarazada, eso me sostiene. Creo que el deseo de vivir, el deseo de, es una fuerza que ayuda, que va adelante, y más allá de querer curarme de la enfermedad, creo que estoy en un proceso de sanación, que creo que es mucho más que lograr la cura, ¿no? Es decir, creo que la enfermedad
finalmente es una gran maestra. Lástima que tenemos que enfermarnos para aprender algunas cosas, pero bueno, igualmente hubiera preferido no enfermarme, ¿no? Pero con todas las cosas que por ahí aprendí en este camino. Muchísimas gracias, Teresa. No, a vos. Muchas gracias, Carla. Bueno, a ver, se me ocurre algo, no estaba previsto en esto. La idea es que sean encuentros como mucho duran 1 hora, pero si les parece y si se animan, hay dos compañeras que es Carla y Agustina, no sé si ingresó alguna otra persona más, que nos estaban contando al inicio que tienen diagnóstico de lupus. ¿Ustedes nos quieren contar cómo se sintió, por lo menos tiro esta pregunta en general, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando les dijeron que tienen lupus? Si quieren contar, no se dan en la obligación. Esto, como verán, acá no hay un guión, nada, vamos bastante informal, pero bueno, me parece bastante enriquecedor para todos. Si quieren compartirlo. Claro, no, yo directamente no tengo lupus, pero sí mi familia, o sea, una tía y una prima. Bien. Mi experiencia fue más que todo con mi tía, porque a ella se la diagnosticaron hace unos 10 o 12 años en Venezuela, y hace como 2 años se vino para acá, para Argentina, y yo la acompañé varias veces a los turnos médicos, a comenzar con el médico general, para que luego la pudieran remitir al reumatólogo y demás. Y bueno, ella digamos, su fuerte o lo que más la quebranta son aún los dolores articulares y se le hinchan bastante las articulaciones, luego no le da hambre durante el día, entonces eso es como lo que más le ha afectado. Muchas gracias, Carla. Sí, ahora que dijiste, sí, me acordé que no eras vos, sino dos familiares. Bueno, bastante Hola, importante el compromiso articular. Bueno, ¿y Agustina? hola. No, yo también un primo. Mi primo, Di yo cualquier igual, cosa, aparte de mi primo con lupus, ¿qué? Sí, di cualquier cosa. pero yo además de, sí, no, mi primo sé que tiene lupus, a él se lo diagnosticaron con 17 años, pues yo lo puedo ver de parte de familia y fue algo muy choqueante. Fue como que de repente estaba bien y de repente estaba todo mal, porque fue muy de golpe. Y aparte de eso, yo tengo personalmente a mi mamá que tiene artritis, entonces también es una enfermedad autoinmune, que también es crónica, que también es muy dolorosa. Y perdón que me tome este atrevimiento, pero ya que estamos justamente haciendo esto, em, yo quiero pedirles a todos mis compañeros que van a ser médicos que por favor sepan cómo decir estas cosas. El médico que a mi mamá le atendió y le dijo que tenía artritis fue de una forma muy espantosa que se lo dijo y nos hizo sufrir muchísimo, muchísimo, hasta que encontramos un médico que sabía contener esta situación. Fue muy doloroso y hay que saber cuidar las palabras como profesionales. Eh, no hay que pisotear al paciente porque no saben el dolor que pueden provocar. Gracias, perdón, pero quería decirlo. Muchas gracias, Agustina, por compartir. Y yo coincido 100% con esto que acabas de plantear. Justamente esta nueva sección que estamos haciendo en Pato para Todos va camino hacia eso. ¿Sí? Va más camino hacia toda la parte humana, por así decirlo, de lo que es la salud, ¿sí? Más de entender al paciente y ponerse en el lugar del paciente, ¿sí? Esto mismo que también Teresa contaba, decía, ¿sí? Es fundamental el cómo transmitir. Por eso también en su momento una de las preguntas que le había hecho a Teresa es cómo se le transmitió el médico, cómo sintió, ¿sí? Esto es
Pues una enfermedad, por lo menos desde a punto de vista personal, una enfermedad puede ser terrible, pero depende cómo se cuente y cómo se transmita, puede ser aún más terrible o puede ser menos terrible. Y entonces es muy importante el tema de cómo transmitimos, qué palabras usamos, ¿sí? Y pensar que ahí, a pocos centímetros del escritorio, hay un ser humano también, ¿sí? Y primero, sí, lo que digo siempre, primero lo tratamos como un ser humano, ¿bien? Y después, sí, bueno, era un paciente que tiene tal enfermedad, pero el trato y el respeto, sí, tiene que estar siempre y siempre hay que ponerse en el lugar del paciente, siempre, ¿sí? Pues es un paciente que está sufriendo hace mucho tiempo y viene en busca de ayuda. Y por algo, yo no creo en las casualidades, por algo ustedes se cruzaron con ese paciente, ¿sí? Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta esto, justamente para que no pase esto que acaba de contar Agustina, ¿sí? Que le pasó con su mamá. Y así le pasa a muchas personas. Entonces, ustedes ya desde la formación tienen que cambiar el chip. Tienen que, es importantísimo que sigan leyendo cosas biológicas, médicas, y lo tienen que hacer. Ahora, no tienen que dejar de lado todo lo humano que conlleva, pues la realidad es que, no sé, a lo mejor un ingeniero, un arquitecto se enoja, pero no es que hacemos un puente nosotros, ¿sí? O sea, trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas, no trabajamos con ladrillos y cementos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes ya de esta formación tengan y vayan adquiriendo diferentes herramientas que le van a servir para el trato con el paciente. ¿Sí? No sé, Teresa, vos si querés agregar algo más. Sí, en última instancia yo creo que la medicina, digamos, el objetivo de la medicina, digamos, no es el daño en sí, ¿no? Sino es el padecimiento. Es decir, no es la enfermedad, sino es el que padece, es el paciente, porque, digamos, no se trata de tratar enfermedades, sino de tratar personas en las que suceden enfermedades. Y una cosa muy importante que quería decir también es las etiquetas. Digamos, en la jerga médica se acostumbra mucho, ¿no?, a concentrar una definición en una palabra. Entonces, por ejemplo, pueden referirse a un paciente que tiene lupus como la lúpica o el lúpico, o como me dijeron a mí cuando yo acudí a los 8 meses porque había roto bolsa en mi embarazo, me atendieron en la guardia y yo escuché que el médico de guardia se comunicaba con mi médico por teléfono y le decía, aquí está la lúpica embarazada. Eso no me puedo olvidar más de lo que a mí me causó esa cosificación de mi persona, la lúpica embarazada. Y eso es algo muy común que ocurre, ¿no? Que toman, no los llaman por su nombre, los llaman por la patología. Y eso es pasar por encima nuestro totalmente, es decir, poner la enfermedad adelante de la persona. Es tremendo esto, realmente, pero es una costumbre ya que es muy difícil de erradicar, ¿no? Y hay muy pocos médicos que atienden este tema. Y después, bueno, quería decir también que creo que el conocimiento de las enfermedades eh, no es que esta voz del impacto en la vida diaria sea un anexo, no, es la otra mitad de lo que hay que conocer. Una cosa es el, digamos, la cosa cuantitativa, calificativa, los factores
todo lo químico, toda la parte totalmente material, digamos, de la enfermedad y estadística. Y otra parte fundamental es este impacto que tiene eso que se ve en el laboratorio, pero en la vida de las personas, porque cambia de persona a persona. Y esto, conocer eso para el médico, conocer cómo impacta eso en la vida de los pacientes, es una herramienta valiosísima para que todo eso no sea un obstáculo para la falta de adhesión a los tratamientos. Porque todo eso puede causar la falta de adherencia. Es eso. Es decir, creo que ojalá que después la práctica médica, ¿no? Este, las condiciones de trabajo no los hagan olvidar esto, porque es fundamental. Y también un deseo es que sean médicos curiosos, que se atrevan a romper lo que está estipulado, porque el sistema está porque está alimentado por todo lo que se vive día a día, ¿no? Pero uno también en estas carreras humanísticas, como pienso que es la medicina, también pueden venir a romper con el statu quo, ¿no? A romper con esos mitos, con esas ideas que no se pueden mover. Así que bueno, ojalá que nunca se olviden del paciente. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Ahí a lo largo de la charla estuve anotando unas cosas, ¿sí? Hago como un breve cierre de cosas que estoy anotando, como para que dejar pensando y reflexionando en cosas que me parecen importantes que salieron a lo largo de esta charla, ¿sí? El importante detonante emocional, ¿sí? Teresa nos contaba, ¿sí? En el caso de ella, ¿sí? Que lo pudo detectar, ¿sí? Como detonante emocional este fallecimiento de la mamá, ¿sí? O sea, lo importante de todo ese componente emocional que muchas veces se lo deja de lado, ¿sí? Y no solamente eso, sino también de encontrar un motivo para seguir viviendo, ¿sí? Porque lo que nos contaba Teresa es que falleció la mamá, estuvo 15 días postrada, deprimida, mal, y ahí se identifica ella como el momento en donde se desencadena esta enfermedad, ¿sí? 6 meses después queda embarazada y con esta paradoja que plantea ella, que es muy interesante cómo lo plantea, de qué increíble, yo me estoy como autodestruyendo y tengo todo esto, pero a su vez tengo la capacidad también de dar vida, una vida sana y hermosa, y eso fue el motivo que tuvo ella para seguir adelante y para llegar al día de hoy, ¿sí? Entonces me parece importante que el día de mañana, que también ustedes tengan que transmitir un diagnóstico o algo, también hay que ver toda esa parte emocional y todo ese componente de tratar de hacerle ver al paciente o acompañarlo de alguna forma. Tiene que existir algo que al paciente le motive y que les dé ganas de vivir, porque si no, esa enfermedad no se supera. Esa enfermedad no se supera. Y Teresa habló también de incertidumbre. Esto pasa con muchos pacientes y pasa con muchas enfermedades. No solamente mientras están esperando el diagnóstico, sino también una vez que tienen el diagnóstico, que la realidad es que no sabe, y sobre todo en el contexto en el que estaba ella, cuando inició, que se sabía poco, de toda esa incertidumbre y toda la ansiedad que genera eso. Hoy en día también hay enfermedades que se sabe poco, ¿sí? Obviamente de acá a 30, 40 años vamos a saber muchísimo más de la enfermedad que sabemos poco, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta la incertidumbre que también tiene el paciente, entonces tratar de transmitir las cosas y cuidar las palabras de modo tal que tratemos de darle certezas dentro de lo que conocemos en la medicina, en el ambiente de la salud. ¿Sí? Hay cosas que no las sabemos y no podemos transmitir una certeza, pero sí
hay otras cosas que sí podemos transmitir, ¿sí? Fíjense cómo impactó esta enfermedad en lo que es su familia, ¿sí? En lo que es el trabajo, lo que nos contaba el trabajo, que si bien también había otro motivo, en realidad este motivo pesó un montón, ¿sí? Entonces, no solamente nosotros le decimos al paciente, usted tiene tal cosa, porque eso en el paciente repercute con su pareja, con su familia más cercana, con los amigos, con el trabajo, ¿sí? Somos todos seres sociales, ¿sí? Eh, Importante me parece lo que decía Teresa, que el paciente, a ver, no solo viene con una enfermedad, sino que viene con una biografía, ¿sí? Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta, viene con toda una historia de vida personal y familiar, ¿sí? Y que también los vínculos familiares son muchas veces complejos y desencadenan, ¿sí? Enfermedades, pero nunca olvidarse que el paciente, como dice Teresa, viene con una biografía, ¿sí? Muchas veces nosotros damos diagnósticos así fríos, ¿sí? Quizás también como le pasó a la mamá de Agustina, y no vemos lo que puede producir en el paciente. Yo anoté una frase que Teresa, fue una bomba en mi vida, ¿sí? Cuando pasa todo esto, fíjense en cómo le transmite ella, que fue una bomba en mi vida, también dijo hubo un antes y un después, o sea, no es, nosotros, el tema es que vemos solamente una parte, nosotros vemos cuando el paciente viene al consultorio, ¿sí? Se le da el diagnóstico y ya está. Ahora, el paciente no es que cerró la puerta y se terminó. Ahí, pero se abren las aguas, hay un antes y un después, ¿sí? Y quizás el médico solamente se queda con otro y después viene otro paciente y dice otra cosa y pasa, pero el paciente empieza a sentir muchas cosas eh, y ahora pues lo estamos viendo en el caso de Teresa con lupus, pero en otras patologías cuando ustedes ven diagnósticos, ¿sí? Hay diagnósticos son mucho más difíciles de dar que otros, ¿sí? No es lo mismo decir usted tiene una bronquiolitis, no tiene una neumonía, que decir usted tiene cáncer de tal cosa, ¿sí? Con todo hay que tener cuidado, con todo porque vos no sabés nunca cómo puede impactar en el paciente. Aunque es una neumonía que sabemos que se cura con un antibiótico, ¿sí? Vos no sabés nunca cómo puede impactar en el paciente. Ahora, eso va a cambiar en el paciente, ¿sí? Eso cambia en el paciente y depende de cómo sea ese paciente, también lo puede tomar como que una bomba que estalló. A lo mejor fue una bomba que duró 2 o 3 semanas y a lo mejor dura toda la vida, ¿sí? Y lo último que me pareció importante es esto de que Teresa contaba que iba a uno le veía el riñón, iba a otro le veía el cerebro, iba a otro las articulaciones, ¿sí? Toda esta fragmentación que hay, o sea, esto ya viene de hace muchas décadas, que se empieza a fragmentar, y esto, fíjense en cómo, yo lo que quiero que vean es cómo termina repercutiendo en el paciente, ¿sí? Porque el paciente se siente fragmentado, ¿sí? Que una cosa es lo que dice el nefrólogo, otra cosa es lo que dice el neurólogo, otra cosa es el reumatólogo. Entonces el paciente se dice, pero si son todos médicos, el paciente mismo siente una fragmentación interna que nosotros sabemos de la fragmentación externa que hay con las diferentes especialidades y lo difícil que es ver al paciente como algo integral. Es como hay que verlo y usted tiene que tratar de hacer ese esfuerzo, ¿sí? De no verlo. Prácticamente creo que casi todos van a hacer una especialidad. Bueno, tienen que tener la capacidad de abstraerse y verlo más desde arriba, desde algo más integral, que no es solamente su especialidad, ¿sí? Ya, eso va a cambiar un montón. Y me parece interesante esto de que, no sé si lo llegaron a ver ustedes si se dieron cuenta, pero fíjense cómo Teresa sentía esa fragmentación, ¿sí? Y la realidad es que muchos pacientes no ayudan, ¿sí? Bueno, nada, esas son las cositas que les quería compartir, que había notado a lo largo. El tema es que se me complica ir aceptando gente, ir anotando la lista de 8 horas de todo el día, ¿sí? Pero bueno, Teresa, te agradezco
un montón todo este tiempo que nos dedicaste. Si querés decir unas últimas palabritas, yo ya no los voy a molestar más a los chicos. No, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que me parece re interesante que en esta etapa en la que están, que todavía no están contaminados, puedo decir, presionados, que puedan escucharnos, ¿no? Es tan importante. Así que simplemente eso, que recuerden que, bueno, que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Teresa. Te tomo esa última frase, la vamos a difundir. No hay enfermedades, sino enfermos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también, sí, por haber estado ahí, por haber bancado todo este tiempo, sí. La verdad que en este tiempo ustedes también podrían haber estado haciendo otra cosa, sin embargo nos eligieron. Muchas gracias, sí. Y bueno, nos veremos en la próxima charla de Aprendiendo del Paciente. Yo cada vez que la escucho, esta es la segunda vez que escucho a Teresa en esta charla que hacemos. Yo cada vez que la escucho, ya en la primera charla ya aprendí un montón de cosas y ahora también ya me llevo otras cosas más. Teresa, muchísimas gracias. No, ustedes, Muchas gracias a todos ustedes, chicos. gracias. A seguir estudiando, ¿eh?